Bienvenidos a La Mirada de Jano, un podcast donde exploramos el pasado, el futuro y el presente de las sociedades que Homo sapiens desarrolló, desarrolla y desarrollará. La Mirada de Jano. ¿Qué pasaría si tu país no apareciera en la mayoría de los mapas? Si tu pasaporte fuera un simple trozo de papel, sin valor en casi todas las fronteras. Para millones de personas, esta no es una pregunta hipotética. Es su realidad diaria. Hagamos un recorrido por las naciones invisibles del mundo. Territorios con gobierno, población y fronteras, pero que carecen de lo más crucial: el reconocimiento internacional. Hoy explicaremos qué son, por qué existen y cómo es la vida en los márgenes del orden mundial. Antes de sumergirnos en las fascinantes y a menudo trágicas historias de estos territorios, es fundamental entender las reglas del juego internacional. Definir qué es un Estado no es un mero ejercicio académico, es el acto que traza la línea entre la existencia política y la invisibilidad, determinando quién tiene un asiento en la mesa de las naciones y quién se queda fuera, en las sombras. Raúl, y estamos aquí de regreso en La Mirada de Jano. Ya tenemos un nuevo tema, un gran tema. Este tema es muy interesante porque cuando uno se pone a pensar, cuando uno descubre que existen territorios en este planeta que no son países, que no son estados, que no son... Porque estamos acostumbrados, ¿no? Pues México es un país, tenemos aquí a Estados Unidos, tenemos aquí a... Colombia, Chile, o sea, todos estos países que son súper conocidos, tenemos muy claro que todo el mundo está dividido en países, pero cuando te descubres que hay territorios que no son países propiamente, como que te vuela un poco la cabeza, ¿no? Empiezas a pensar, ¿cómo viven allá? ¿Qué se sentirá así de que no tener claro dónde estoy parado, ¿no? ¿O tú crees que sí tienen muy claro dónde están parados? Sí, más bien saben los límites que tienen, ¿no? Los límites que... O sea, como tú dices, los países, pues, o sea, pueden ser o no serlo, pero aquí lo que importará para el fines de este tema, de este capítulo, es el reconocimiento que le dan otros. Y con ello las limitaciones que uno como un habitante, pues, tiene. Sabe dónde está, pero sabe hacia dónde no puede ir, más bien. No sé si tú llegaste a conocer, y le pregunto a toda la audiencia, los almanaques. Que año con año los sacaban. Me encantaba. Yo los coleccionaba, incluso había una versión para niños. No manches. Y bueno, para los que no conocieron los almanaques, bueno, hablando de la editorial que sacaba, creo que era de Televisa, Sí. Editorial Televisa, que al principio, bueno, estaba seccionado tanto por las noticias del año como una historia, la economía, la geografía, los datos básicos de los países. Y al final, pues ya presentaba otro tipo de notaciones que no recuerdo. Y año con año lo sacaba. O sea, era un libro. Era un libro, sí. Anual. Yo sí me chutaba todo, Yo también. La verdad, pero los países, sí. las capitales. Y hubo una edición, no recuerdo en qué año, que mencionaba los estados con no reconocidos del mundo. Uh-huh. O con limitación. Con limitaciones, ¿no? Entonces, pues sí atrapa, Sí, sí, porque en este almanaque a cada uno de los países le dedicaban una sección en este librito. Y como tú mencionas, decían cosas relevantes de ese año, algunos datos culturales. También me acuerdo mucho que mencionaban las lenguas que hablaban en cada país. Las lenguas. Y a mí algo me extrañaba mucho, Raúl. Cuando era niño hubo algo que yo dije, ¿eso qué pex? Yo dije, ¿por qué en Chile no hablan chileno? ¿Por qué en Argentina no hablan argentino? ¿Por qué en... no sé, o sea... ¿por qué en cada país no hablan un idioma específico? ¿Por qué hay tantos países que comparten el mismo idioma? Me acuerdo que cuando yo era chico era algo que me sacaba mucho de onda. ¿Por qué? ¿Y de por qué todos hablamos español? Exacto. Bueno, digo, supongo que en ese momento no me pregunté. Ok. ¿Por qué en México no hablamos mexicano? Pero algo parecido me sucedía a mí con el inglés. Que veía algunos... Recuerdo muy bien la entrevista que Adal Ramones le hizo a Will Smith en Otro Rollo. ¿Te acuerdas de su Raúl? Yo no veía Otro Rollo, pero en las noches a veces aparecía el programa y de repente sí lo llegué a ver. Ajá. Y Will Smith hablando en inglés y dije, bueno, ¿y por qué no hablo en español? Sabiendo que agua es agua. O sea, si el agua es agua,
¿Por qué no empieza a hablar en español? Ok. Tiene que inventarse otras palabras en inglés. Ya. Ahí me sucedía en ese sentido. Uh-huh. Pero sí, o sea, en esa edad pues surgen muchas cosas. Y este tipo de almanaques pues ayudaba. Hablando de ese viaje de Alemania que mencionaba en el anterior capítulo, entré a una biblioteca y vendían el almanaque en alemán de ese año. Todavía, O sea, todavía en ya. Alemania venden el Y yo dije, almanaque. lo voy a comprar, pero dije, de aquí a lo que aprendo alemán, este almanaque ya va a estar desactualizado como por 20 años. O sea que te fuiste a Alemania sin saber alemán. Sí. Okay. Ni inglés así más o menos. No manches. Y o sea, ¿no te costó trabajo? Sí. Ok. ¿Cómo le hiciste? Pero como solo estuve un mes, digamos que los primeros 15 días, porque estuve en clases de alemán. Ajá. Los primeros 15 días, pues ahí sobreviviendo un poco con el inglés. Después de esos 15 días, ya uno, pues como que ya entraba en modo ambiente, modo alemán, ¿no? Y ya te parecía así como que esto me está gustando. O sea, como que un interruptor se prende después de unos días. Sí, ya empiezas a entender un poquito más las palabras. A lo mejor no hay significado, pero sí. Sí, dices, mira, aquí dijo Guten Morgen. O incluso en inglés, ¿no? Ajá. Pero pues un mes no es nada. Entonces, pues sí, te hubieras ido de mojado a Alemania. No, como la película Guten Tag, ¿no? Se llama Guten Tag. No la conozco. ¿Hay una que se llama así? Ajá, mexicana. No me suena. Pero bueno, ahí estamos con este tema. De los... Ajá, estados no... ¿Cómo? Naciones no reconocidas del mundo. O con un reconocimiento limitado. Y dices que te acuerdas que eso lo viste en un almanaque. En esa edición sí. Antes que... Los países normales, ¿verdad? Yo creo que antes que nada hay que decirle al público qué es una nación no reconocida del mundo. Porque si no, parece que les vamos a hablar en chino, ¿no? Miren, una nación no reconocida del mundo, como su nombre lo dice, para que un país sea reconocido como tal, requiere que otro país, que sí esté reconocido por otros países, que esos a su vez estén reconocidos por otros países. O sea, es un juego, es una cadena de reconocimientos, ¿no? Yo reconozco que tú eres un país, tú reconoces que yo soy un país, él reconoce que yo soy un país, ¿no? Es como una cadena. ¿Estás de acuerdo conmigo? Esa sería como una manera muy burda, básica de explicarlo. Sí, hay como cuatro, ¿cómo se dice? Características, parámetros, ¿no? Ajá. Para definir un estado, pues tiene que tener una población permanente. O sea, tiene que haber gente ahí. O sea, no puede haber un país. Por ejemplo, no. La Antártida, no. Un territorio determinado. Ajá. Incluso no delimitado, pero mínimo que diga alguna de aquí a allá es mío, de aquí para acá es tuyo. Delimitado, o sea, no puede ser... A lo mejor no hay convenios de decir aquí esto me pertenece y esto es tuyo, no. Uh-huh. Como sucede incluso entre los países reconocidos, o sea, hay fronteras que quedan así en entredicho. Y por otra parte tienen que tener una autoridad política. Esto lo enseñan mucho en clases de derecho, en la preparatoria, en la secundaria, o incluso en la universidad. O sea, tiene que tener un rey, un presidente, un primer ministro. Lo que sea. Ok. Pero, no puede ser un país que gobierne la anarquía. Pues... es difícil. Pero no existe. Pero, estaba pensando, ¿existirá? Haití. Bueno. No cumple con todos estos elementos, pero aún así tiene un gobierno. Sí. Si quieres que no controla todo el país. Y como tú decías, digamos, lo más importante en la práctica es el reconocimiento de los demás países. Porque eso te permite comercial, eso te permite migrar, eso te permite generar ingresos, pues. También que te respeten, ¿no? Tu territorio. Pues... hasta cierto punto. Sí. Crear alianzas, ¿no? Uh-huh. Sí. A nivel humano, pues son las relaciones, ¿no? Solamente que a nivel país. Imagínate una persona que no se relacione. Por más que digas, es persona, tiene sus ojitos, habla, camina. O sea que una persona que no habla, que no es sociable, ¿no es persona? Raúl. No, en dado caso sí es persona, más bien. Ok. Pero eso limita ciertas interacciones. Yo, por ejemplo, no soy así la persona más sociable y eso me pone... Ok, en una pequeña limita. Ok. Hay que hacer un capítulo sobre los extrovertidos y los introvertidos. Díganos en los comentarios si les gustaría. Y digan quién es el introvertido y la extrovertida en este podcast. Ok, bien, perfecto. Es obvio, ¿no? Pues un poquito, Raúl. Bueno, sí, tal vez tienes razón. Yo te he visto ya en otras situaciones fuera del podcast y sí, un poquito tienes razón. Pero bueno, Raúl no se echa para atrás. Pero bueno,
¿El reconocimiento de un país se nace siendo un estado o se hace? Creo que esta es una pregunta pues muy evidente, ¿no? O sea, obviamente los países no son algo, o sea, inmemorial, no es algo que haya existido desde siempre, pues. O sea, en algún punto nació Inglaterra, en algún punto nació Francia, en algún punto nació México. Todos sabemos que hay una fecha en específico, por ejemplo, el nacimiento. ¿Cuándo es el nacimiento de México, Raúl, por ejemplo? Como nación hablamos pues, hasta 1821. Y aún así otros países como España e Italia fue después de México, ¿eh? Sí, ¿verdad? Alemania. Es verdad. La Alemania moderna, o sea, tiene poco, ¿no? O sea, porque pues estaba dividida en dos. En dos. Sí, ¿no? O sea, la Alemania occidental y la oriental. Sí, con Prusia. Bueno, me refiero a Antigua Prusia. Ah, ok, la ok. Segunda Guerra Mundial. Estás hablando de Alemania del Este, la oriental, ya que yo aquí. Ah, La democrática y la federal. Ándale, eso mero. Sí, sí, es reciente en los 90 y tantos, ¿no? Ujú. Pero yo me refiero como Estado, o sea, después se dividió y otra vez se reunificó, pero habrá sido en la segunda mitad del siglo XIX, si no me equivoco, con Otto von Bismarck. Ay, hasta. Sí, von Bismarck, había escuchado ese nombre. Y entonces, como tú mencionabas, pues hay una famosa convención de Montevideo que se realizó en 1933 y es lo que tú decías, ¿se nace o se hace? Porque declara pues los requerimientos que necesitan para ser Estado. Entonces, por una parte tú dices, yo ya los cumplo, ya soy un Estado. ¿Será verdad? Y por otra parte está la otra, ¿no? La de los hechos, donde la diplomacia se cruza, los intereses, al final esto dicta las reglas y puede existir de facto, pero no de jure, o puede existir de jure, pero no de facto. Y es algo que yo siento que también podemos observar. Es que también tiene mucho que ver con que, evidentemente, al inicio, cuando se está conformando un territorio, pues siempre van a haber autoridades que van a querer ese territorio, ¿no? O al menos alguna porción de ese territorio. Entonces esto también limita que un grupo, un conglomerado de gente llegue y diga, de aquí a acá es mi país. No es tan así, ¿no? Porque siempre va a decir otro que va a decir, no, 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 espérate. Tu país no puede llegar hasta allá, porque el mío llega hasta acá. Y entonces creo que ese es uno de los problemas para definir qué tanto es un. Más bien para definir qué porción de tierra es X o Y estado, ¿no? O sea, creo que por ahí también hay una situación. Y sobre todo lo digo porque ahorita me pongo a pensar en esta cuestión de las Malvinas, ¿no? Ahí para definir. Según yo, algunos países aceptan que son las Malvinas y otros países no están tan a favor, ¿no? Las Islas Falkland. Falkland, ¿no? Falkland Island. Sí, Falkland Island. exacto. Y todavía hasta el día de hoy hay un problema ahí, ¿no? Bueno, sí, pero no es un país, es más bien cuestión de a quién le pertenece. Pues sí. Si mío o tuyo. Pero siento que en los países más o menos pasa algo más o menos así, ¿no? ¿Tú qué opinas, Raúl? ¿O no es tan así? Creo que sí. Estamos en un momento donde ya no caben más países. O sea, ya no, los otros estados no van a permitir que haya nuevos estados. Primero porque ya están las reglas hechas. Ujú. Si quieres entrar, te la van a poner muy difícil. Ahorita están ya, los que lo están ahorita en un limbo, pues ahí se van a quedar o vamos a esperar qué va a pasar en las próximas décadas. Pero la reconfiguración del mapa siento que se va a dar hasta el próximo siglo o en dos. Porque el mundo ya está repartido. Sí, ya cuando vengan estas crisis de nacionalismo, de cuestión de religión, de identidad cultural, conforme caiga la primera potencia o nación, ya después los demás van a seguirlo. Estoy de acuerdo. Tú mencionaste algo ahorita. Dijiste que había una. Hablaste de dos conceptos, ¿no? La forma o teoría declarativa y la constitutiva, algo así. Sí, la dijiste. declarativa es la que simplemente digo yo soy un estado y cumplo con todos los requerimientos, lo soy. Ujú. O la constitutiva es, pues en los hechos no siempre se traduce en eso, así que más bien vamos a ver con quiénes te relacionas y si te reconocen. Ok. Y lo que te permite pues dialogar a nivel
pues grande, pues. O sea, ha habido países que han dicho, cumplo con los 4 criterios. Son 4, ¿no? Los que mencionaste. Sí, son 4. Sobre todo los 3 primeros, población, territorio y gobierno. Ujú, El cuarto depende de muchos factores ujú. y de intereses. Sí. Vamos a poner un ejemplo. Está Palestina. Ujú. Cumple con estos 3, bueno, más o menos cumple, digo, porque el gobierno palestino no tiene el control ni el poder sobre toda la región. Exacto. Al Es final que esa de es la cuentas, cosa. es Israel. Ay, bueno, pero a ver, ¿en México el gobierno tiene de poder sobre todo el territorio? Bueno, no, pero ¿No? no. Sin embargo, vamos a poner el caso de Palestina, Ajá. de que a él le impiden desarrollar su papel. Ok. Ya que si pudiera o no pudiera, como aquí, pues ya es otro asunto, ¿verdad? Que si lo dejan o no lo dejan, o que es incapaz o que es súper capaz, no sé. Ok, ok. Pero ya cuando te lo impide un gobierno extranjero, estamos hablando que, pues ahí tu gobierno, pues más bien como gobierno es difícil pues, aplicar tus leyes. Sí. Y Palestina es reconocida, de hecho en los últimos meses ha aumentado su reconocimiento a nivel internacional, pero vemos que en la práctica pues no ayuda mucho. Y por otra parte Ajá. tenemos a países que sí tienen control de todo, como Kosovo, como Transnistria, pero no gozan con el reconocimiento, Sí es a lo chistoso, ¿no? mejor no de pocos o no de todos. O sea, hay veces que sí cumplen y sí tienen los parámetros, pero hay algunas otras razones por las que dicen, pues no, no eres un país, ¿no? Y hay intereses. Hay Ahorita vamos a ver interés. más adelante estos casos y qué hay detrás. Si el mapa del mundo fuera un documento legal, su clausura más conflictiva sería una sola página con 2 frases contradictorias. Una que promete a cada pueblo el derecho a elegir su destino y otra que sella las fronteras existentes con una promesa de inviolabilidad. De la colisión de estas 2 ideas nacen casi todos los conflictos que hoy vamos a explorar. Y Amaury, hay tensión entre 2 normas, 2 principios sobre la posibilidad de que un pueblo se gobierne. La libre autodeterminación o el principio de integridad de los estados. ¿Qué dices? Fíjate que algo que se me hizo muy... ¿Cómo decirlo? Pues muy obvio, por un lado, pero siento que muchas personas no lo sabemos, es que mucho de lo que determina si eres o no eres un país tiene que ver con la organización de las Naciones Unidas. O sea, este organismo es el que... Este organismo y más que nada, pues los miembros de las Naciones Unidas son los que, pues, de aquí en adelante van a decidir, ¿eres país o no eres país? ¿Eres estado o no eres estado? Y de hecho, pues la primera de estas 2 normas universales, que es el derecho de las naciones a la libre determinación, está consagrada en la Carta de las Naciones Unidas. Esto defiende que cada pueblo tiene derecho a determinar libremente su estatus político. En su forma más extrema, esto implica el derecho a separarse y formar un nuevo estado. Pero, seamos honestos, como tú lo dijiste, hay intereses. Yo no sé si aquí tú has escuchado esto, creo que el año pasado estaba mucho esta idea de que, ay no, que los del norte de México, hay muchas personas que dicen que quieren separarse del resto de México, que porque según ellos mantienen al sur. Y esto no solo ocurre en México. Creo que en la mayoría de los países siempre un hemisferio acusa al otro de flojo. Eso y que un estado no existe, ¿eh? Ya. Todos tienen su Tlaxcala. ¿Sí? Sí. Esa no me la Hay sabía. un mapa que señala, en Estados Unidos no existe, no recuerdo cuál, Wyoming, ¿no? Uh-huh. O en Canadá, Manitoba, no sé. Ok. Esas 2 cosas. Pues es que sí tiene sentido, ¿no? O sea, siempre va a ocurrir esto de que o un estado es tan chiquito que pues no tiene como mucho reconocimiento, a lo mejor no tiene mucha gente, no sé por qué, pero el punto es que siempre pues, está ese choque, ¿no? Cómo nos gusta pelearnos, ¿no? Entre nosotros mismos. Y el punto es que
Hay lugares a donde lo llevan ya a tales extremos, donde de plano dicen, no, sí hay que separarnos de esto, de este otro lado. Bueno, tan solo creo que Los catalanes en España. Ah, claro, los catalanes en España. Ahí sí hay un movimiento fuertísimo de Ya no tiene el separatismo, mismo peso como hace, ¿qué fue? Que se como declaró su 3 independencia, años, 3, ¿no? 4 años, ¿no? Algo así. Me refiero, sigue estando presente esa idea, pero ya no con esa intensidad. Sí. Pero es un caso, ¿no? También Cataluña mantenía el resto de España, era la región más, ¿Sí? la principal economía pues de España. Y ahorita Madrid Sí. le compite, pero Ok. Cataluña tiene mucho peso. Pero es que también, o sea... Y toda nuestra industria editorial está en Cataluña, en Barcelona. Ah, bueno, eso sí. Pero es que también, Raúl, o sea, es que también tiene que ver con la centralización, ¿no? O sea, como en muchos países pues fracasan en crear industrias de todo tipo en cada estado, deberían de hacer eso, ¿no? O sea, creo que... Somos una federación, pero funcionamos como república centralista. ¿Cómo se llama? República Centralista, ¿no? Centralista. Sí. Todo está aquí. Sí, qué onda, eso no me gusta, pero bueno, ese es lo que menciona la primera norma universal. La segunda norma universal es la del principio de integridad territorial de los estados. Este principio, igualmente fundamental, protege las fronteras existentes. Sostiene que los estados soberanos tienen derecho a que su territorio no sea violado ni desmembrado, garantizando la estabilidad del sistema. O sea que aquí tenemos un choque, ¿no? O sea, de ideas. Tú diste el ejemplo hace poquito. Y pondré otro, Gibraltar. Pero tú mencionaste las Malvinas. Si tú respetas el principio de integridad territorial, dices, es de Argentina. Si tú respetas la libre determinación, ¿cómo se diría el gentilicio? Los Falklandeses. Los Falklandeses quieren ser británicos. Igual con Gibraltar. Son británicos, aunque España la reclame como suya. ¿Qué se hace ahí? Pelearse a muerte con cuchillos. Pues está cañón. Ese choque, pues, de estas... Es un choque muy dos ideas. Difícil, bruto. Es una gran excusa para empezar a quitar territorios, la verdad. O sea, o adueñarse de territorios llevando a la población a vivir y a gentrificar la Roma, la Condesa. Bueno, no estamos hablando de eso. Pero más o menos por ahí va, ¿no? El punto es que sí, o sea, lamentablemente los humanos luego somos bien contradictorios en cómo establecemos las normas, ¿no? Chocan frontalmente, evidentemente. Este choque de principios suele ser activado por eventos históricos específicos. Las razones más comunes para el surgimiento de estas entidades, ¿cuáles son, Raúl? ¿Cuáles son estas razones más comunes por las cuales ocurren este tipo de conflictos? Tenemos 4 y de las más recientes. El colapso de estados multinacionales. Ya mencionábamos en el anterior capítulo el Imperio Otomano, o los grandes imperios de principios del siglo XX. Pero en los 90s tenemos a la Unión Soviética y a Yugoslavia, que por lo general todos gozaron de autonomía, de independencia. Tienes, por ejemplo, a Serbia, tienes de Yugoslavia a Serbia, a Eslovenia, a Croacia, que aún así hubo una guerra ahí de por medio. O a la Unión Soviética, países como Moldavia, como Kazajistán, como los países bálticos. Sin embargo, en el caso de la Unión Soviética, hay 2 repúblicas semi-independientes reconocidas a lo mejor solamente por Rusia, que son Abjasia y Osetia del Sur. Se encuentran en el Caucásico y le pertenecían o le siguen perteneciendo a Georgia. No sé si se pronuncia Georgia o Georgia. O Georgia, ¿no? O Georgia, los georgianos. Yo creo que es Georgia, ¿no? Georgia. Porque me suena a gringo, Georgia. Ajá, a mí también suena gringo, no. Pero esos 2 territorios Rusia los apoya. ¿Por qué lo hace? Por las comunidades, son más proclives a Moscú, Ajá. por una parte. Y por la otra, pues quiere control en la zona todavía, en el Caucásico. Quiere control. Yo creo que también definitivamente le debe de servir, tristemente, mientras Georgia sea más pequeño, tenga menos acceso a recursos, pues obviamente lo tienen más controlado. Y creo que no son rusos, o sea, son los abjasios y osetios. Son 2 pueblos. Sí. Pasó con Chechenia también, que no los dejó Rusia y hasta la fecha
ya lo controla. Pero bueno, tenemos también otro caso como son los conflictos étnicos y guerras civiles. El caso de Kosovo, de mayoría albanesa que le perteneció a Serbia. Hasta hace poco se separó bueno, ya hace como unos 10 años, ¿no? Me imagino. Es poquito, Raúl. Yo tengo 28, Raúl, es poquito. 10 años es nada, güey. Pero son estas diferencias demográficas con los albaneses en Kosovo, que se separaron de Serbia. O hace poquito también con esta república de acá entre los armenios y los ¿cómo se llaman estos? Hace poquito, el Alto Karabaj, entre Azerbaiyán y los armenios. Lo de Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj. Bueno, está no sé si en Armenia o en Sajerí, o en Azerí, o está, bueno, en español es Alto Karabaj. Ok. Nagorno-Karabaj es la lengua local. Pero bueno, tenía una población armenia, sin embargo, pues los azeríes lo reclamaban como suyo. Hasta que hace poquito los quitaron. A la fuerza. ¿Y quién los quitó? Azerbaiyán. Ese era un territorio, digamos, protegido, apoyado por los rusos y por los armenios. Pero Rusia está enfocada acá en Ucrania, que ellos dijeron, pues en mi momento. Ya de repente se metió a Estados Unidos, ellos, de esos 7 tratados, o no sé cuántos tratados que hace poquito dijo Trump que resolvió 7 guerras. Entre ellos esa. No. Pero pues los albaneses, los armenios de esa región se fueron con el temor de haber limpieza étnica. Sí. Ok, tenemos otra, intervenciones militares externas. ¿Qué es lo que pasó con Chipre? Igual mencionabas en el anterior capítulo un poquito de eso, ¿no? Una colonia chipriota de herencia helénica, pero que los turcos pues concentraron parte de su población en el norte. Con el riesgo de que Chipre se uniera a Grecia, pues dijeron los turcos, no, yo quiero proteger a mi población, la declaro independiente. Como pasó con los alemanes en las regiones de los alrededores, y por eso... O sea que hay veces que las independencias de unos países favorecen a otros. Suele suceder entonces eso. Sí, pasó con la República de Texas. O sea, exacto. Se independizó y de repente pues vente para acá. Nosotros nos ofendimos y... Nosotros tenemos un caso la muy cerca. culpa, obviamente, de que Estados Unidos nos invadiera y nos quitara el territorio. No es cierto, pero así inician las guerras. Así dicen. Echándole la culpa al otro. Los ganadores son los que escriben la historia. Y tenemos por última parte los procesos de descolonización inconclusos. Y ahí tenemos el caso del Sahara Occidental. Ese me duele porque yo le tengo mucho aprecio. ¿Por qué? Mira, fue una colonia española. Como nosotros. Pero los españoles se fueron. Habrá sido en los 70s. Ellos pues emocionados pues, van a querer ser independientes, pero los invade Marruecos y Mauritania. Al final los marroquíes se la quedan y hasta la fecha no han podido ser independientes. ¿Pero por qué pasa esto? Creo que la respuesta es muy evidente. Porque no les dan tiempo a organizarse, ¿no? O sea, la organización la tenía España. Se va a España. Yo creo que apenas estaban dando sus primeros pasitos de bebé. Y de repente les queda una pinche bomba. Es que se pudo haber resuelto, digamos, con tiempo. Pero no, de la nada se fueron. También. Y el gobierno, la población tuvo que huir a Argelia. ¿Por qué se fue a España? Yo había escuchado que se fue porque pues era puro desierto y pues no había mucho que sacarles realmente. ¿Y por qué lo quiere Marruecos, no? También. Puro... Pues es igual, el Gran Marruecos. La añoranza de lo que en algún momento fue. Y aparte, pues por los recursos, tanto marítimos, le da más costa, como de internos. Pues sí, petróleo y todas esas cosas. Pero todavía el Sahara todavía no es claro a quién pertenece, ¿no? O sea, está en disputa todavía. No, bueno, sí, pero ya no tanto. Es decir, hace poquito que fue España, Francia, incluso Estados Unidos apoyaron ya la política de que Marruecos es el dueño. ¿Por qué las potencias apoyan este tipo de determinaciones? O sea, ¿por qué? Vaya, España lo soltó y ahí no tenía nada que ver Estados Unidos. ¿Por qué ahora están tan interesados en que el Sahara Occidental ya le pertenezca a Marruecos? O sea, ¿qué es lo que dicen? O sea, ¿por qué los países empiezan a decir, ya, sí, que le pertenezca a Marruecos, ya que se acabe esto, ya, que le pertenezca? ¿Por qué a los países no les conviene tanto que un territorio
no sea un estado o un país. Pues no es que estén desesperados por la solución, ¿eh? Ay, es que esos los saharauis, pobrecitos. Pues ya no hay de otra, que se queden con Marruecos. Los intereses. O sea, es una monarquía Marruecos. Y esto de los monarcas, pues le encanta a Estados Unidos, ¿eh? Recibió hace poquito el rey de Arabia Saudita. Y uff, como lo ensalza y lo ensalzó pues diciendo que respeta los derechos humanos en Arabia Saudita. Uy, no manches. Pero hablando de, por ejemplo, de Europa o sobre todo de España, Ajá. el petróleo. O sea, perdón, el gas, si no me equivoco. Ahorita con la dependencia tanto que tenían de Rusia y el hecho de querer tener recursos y no depender solamente de un actor, pues le conviene hacer negocios con Marruecos. Porque y parte de ellos reconocerle. Cuando un estado no tiene gobierno, no puedes hacer negocios. ¿No? Y de hecho aquí tenemos embajada del Sahara Occidental. Es muy reconocido. Sahara Occidental es muy reconocido. Ay. De hecho tiene su capital o su gobierno en Argelia, en tiene un nombre. ¿Tiflis? No, Tiflis es la capital de Georgia. Ya. Sí, es que me sonaba Se me fue el nombre. Pero bueno, está en Argelia, en el desierto. No hay nada. No. Pero aquí tenemos una embajada de Sahara Occidental. Un día hay que ir. Sí. ¿En dónde está? ¿No sabes? Ay, sí había visto, Pero qué raro, no una embajada de un estado no reconocido. Hay embajadas de estados no reconocidos entonces. Más bien es un estado reconocido. No por todos, pero sí reconocido. Por México sí, entonces. Por México sí y varios países de América. Pero ese es el problema, o sea, no controla su territorio. Es un gobierno del exilio. Como pasó también con otros países, sí, con otros países. El gobierno polaco en el exilio, el francés en el exilio, después, hablando de la invasión alemana en la Segunda Guerra Mundial, o la República Española con el gobierno de Franco. Si les gustó este capítulo de La Mirada de Jano, hay más episodios ya disponibles en Spotify, YouTube y Amazon Music. Es gratis y lo seguirá siendo. La teoría cobra vida en las calles, las fronteras y las banderas de estos territorios. Cada uno tiene una historia única, pero todos comparten la lucha diaria por existir en un mundo que oficialmente los ignora. Analicemos algunos de los casos más emblemáticos. ¿Cuáles serán, Amaury? ¿Cuáles son los casos más emblemáticos, Raúl? Cuando uno empieza a revisar el tema de los estados, de las naciones no reconocidas, creo que la primera de todas las que sale, pues es Taiwán. Porque además Taiwán es una nación bastante conocida por nosotros, es bastante sonada, ¿no? O sea, Made in Taiwán. O sea, todo mexicano ha leído alguna etiqueta que decía. Creo que ahora ya no son tan comunes, ¿no? Yo rara vez los veía. ¿Sí? De Taiwán. Aquí sí. ¿O sí? Bueno, pero o sea, sí los recuerdo, pero... Tú decías Made in Guanajuato. Marca. Tiene su marca, ¿eh? ¿Sí? Hecho en Guanajuato, algo así. Hecho en Guanajuato. Bueno, entonces... Ajá. El caso es que Taiwán es uno de los estados más sonados que no es una nación reconocida. Ahora, aunque a ustedes les parezca algo loco, si es que no lo sabían, una pequeña isla clama ser la verdadera China. Si ustedes ven un mapa y ponen China, o váyanse a Google Maps y pongan China, en Google Maps les va a salir la parte continental, que es una porción de tierra brutalmente enorme. Casi comparable con Rusia, aunque bueno, no, Rusia es mucho más grande. Pero como con qué, con Brasil. Con Australia. Es más grande que Brasil, ¿no? Con Australia, tal vez sí, ¿no? Por ahí se la llevan. Está muy grande la parte continental de China. Pero una pequeña isla clama ser la verdadera China. Es algo chistoso. Y por algunos años sí lo fue. De hecho,
hasta 1949 es cuando las fuerzas nacionalistas de China continental, que habían sido expulsadas por Mao Zedong, que fue el que puso al Partido Comunista de China en la más alta esfera de poder, fue hasta 1949 cuando las fuerzas cuando las fuerzas nacionalistas fueron derrotadas por los comunistas de Mao Zedong y tuvieron que refugiarse en esta isla, pero hasta 1971 fue cuando la ONU dijo, ¿sabes qué? Esta pequeña isla no es China, China es la parte continental comunista. ¿Por qué fue así? Bueno, es obviamente que pues no iban, las naciones no iban a poder comerciar con una pequeña isla. ¿Qué les convenía más, comerciar con la pequeña isla o con la parte continental que tiene todo el verdadero poder de facto, ¿no? El problema es que cuando la ONU reconoció que China continental era la verdadera China, pues expulsaron a Taipei, que es la capital de Taiwán. Y entonces, pues eso automáticamente provocó que pues la mayoría de los países ya no reconociera a Taiwán como un país verdadero, ¿no? Hay algunos pocos que sí reconocen que Taiwán es un país verdadero, por ejemplo, la Santa Sede. Pero, en acción, pues tú qué ves, tú qué ves, ¿tú qué crees, Raúl? ¿Que China es esa pequeña isla llamada Taiwán o...? Ahí hay dos cosas que habría que aclarar. La isla de Taiwán o la antigua Formosa le perteneció a los chinos. Es decir, ¿qué pasaría? ¿Tú qué dirías, Amari, que la península de Yucatán o la península de Baja California, que de repente aquí hubiera un conflicto interno y salen perdiendo y se refugian en esas penínsulas? A la larga el gobierno no puede recuperar el control. ¿Qué dirías tú? ¿Son mexicanas o ya son otros países? Tú como habitante. Pero ellos claman ser México. O sea, que la península dijera que es México. O simplemente dicen yo soy otro. Yo soy Pues nosotros otro gobierno. éramos el gobierno, nos tuvimos que exiliar o refugiar en estas penínsulas, así que nos declaramos como el gobierno originario. O sea, Sheinbaum y la 4T se va a la península de Yucatán. ¿Qué dirías tú 80 años después? Y el PRI toma la capital. Punto algo así, ¿no? ¿Pero qué dirías? Ok. ¿México o no México? No. ¿Quisieras retomar por la fuerza esos territorios o qué? A ver, siéndote bien honesto, para mí ya es otro país. Ya es otro país para mí. Sí, yo creo. O sea, es que ya en la práctica. Es que el problema muchas veces de las ciencias sociales, pues viene ahí el problema de las interpretaciones. Pero si nos vamos a las acciones, Taiwán no ha abogado como la verdadera China en acción. O sea, pues realmente no, ¿sí? No realmente, no tiene el poder. No sé, ¿qué diría la audiencia? No tiene el poder. ¿La recuperamos no tiene o no la población. recuperamos? No. Oye, y la otra es que la ONU lo reconoce, pero aquí está el gran problema, que la China tenía un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, con la capacidad de vetar acciones. Y ese asiento, una vez que Mao Zedong lidera el gobierno, ese asiento se lo queda la China de Taiwán. Ya, pues, con la Guerra Fría y todo el contexto que pasa, pues, un asiento de seguridad, ¿se lo dejarías a Taiwán o se lo darías a China? ¿A Pekín? A Pekín. Y bueno, es cuando se da ese cambio. Bueno, la ONU ya reconoce que el gobierno chino, pues, está en Pekín. Así que lo reconocemos. Pues no queda de otra. Y aún así, mira, Taiwán tiene una capacidad muy importante, sobre todo en la economía, en la cuestión de los chips. Dependemos tanto de la industria taiwanesa en la cuestión de eso, en ese aspecto, que por más que no tengas embajada o no haya reconocimiento diplomático, puedes comerciar con ella. Todavía estamos... Y Taiwán le va bien. Sí, que yo sepa efectivamente, ¿no? Hace poco leía que Taiwán creo que es el estado con la más democrático de Asia. Algo así leí hace poco. ¿El país? Sí,
Creo que Taiwán es el país más democrático y creo que ahorita gobierna una mujer, creo. En Taiwán. Estoy casi seguro. A ver, vamos a verificarlo. Porque aquí no nos quedamos Música de de elevador. elevador. No, te fallé. Yo creo que fue la de Japón la que decía. Pero fue, a ver, presidenta. Estoy seguro que ellos ya han tenido una presidenta. ¿No? Sí, claro que sí. Sí, tuvieron una presidenta. Fue la anterior, acaba de salir. Tsai Ing-wen, la presidenta de Taiwán que desafió a Pekín con una estrategia cautelosa. Sí, apenas ahora es un hombre, pero ya tuvieron una presidenta mujer. Y yo tengo entendido que son muy democráticos. Obviamente, Sí, sí, ¿no? sí, es un Pues gobierno tienen. democrático. Ujú. Y bueno, no sé si en un futuro Taiwán, China se la vaya a querer apropiar, pero tiene la capacidad militar para resistirse. Algo que pues el Tíbet Yo creo que vamos a terminar no viendo pudo. algo como el Tíbet. ¿Sí? ¿No? ¿Qué crees? ¿Con Taiwán? Yo creo que sí. No Va a sé. estar, va a estar duro. Yo creo que China se les va a poner muy pesada a Taiwán y a Hong Kong. Hong Kong Ya ya tarde o está. temprano Sí, va a perder muchas de sus libertades que tiene. es cuestión de tiempo. Pero bueno, no solamente en Asia tenemos estos casos. También en Europa hay un caso. Bueno, no solo uno, pero vamos a hablar de uno. Y es el de Kosovo y Chipre del Norte. Kosovo surge tras la desintegración de Yugoslavia, que Yugoslavia pues ya no existe. A Yugoslavia todavía la pueden encontrar en algunos mapas de los 80s, ¿no? 70s. La población de mayoría albanesa de Kosovo buscó la independencia de Serbia, lo que desató una guerra brutal. Después de una intervención de la OTAN y un periodo de administración de la ONU, Kosovo declaró unilateralmente su independencia en 2008. Lo que decías, un pueblo puede unilateralmente decir que es un estado, ¿no? Ha sido reconocido por más de 100 países, incluyendo Estados Unidos y la mayoría de la Unión Europea. Sin embargo, Serbia, con el apoyo clave de Rusia y China en el Consejo de Seguridad, se niega a reconocerlo, bloqueando su acceso a la ONU y dejando su estatus final sin resolver. Y el otro caso es el de la República Turca del norte de Chipre. La isla de Chipre está dividida desde 1974, cuando Turquía intervino militarmente tras un golpe de estado que buscaba unir la isla a Grecia. Es lo que mencionábamos en el capítulo pasado y lo que ahorita ya mencionó Raúl. Oye, tengo calor, Raúl. Y ahorita que llegué, Raúl dijo, hace frío. ¿Tienes frío, Raúl? Afuera hace frío. Más o menos, pero aquí yo siento Es que así aquí como le pega el sol. ya estoy sudando. ¿Aquí le pega el sol? ¿O no? No, espera, no. O... No. Es que siempre está cerrado, es la biblioteca. Bueno, sí, también por eso. No entra mucho aire. Eso sí. ¿En Turquía hará calor? Sí, hace calor. Sí, ¿verdad? Es Y mediterráneo. frío. Pero también tiene zonas montañosas. Bueno, sí. Eso sí. Creo que nieva también en algunas regiones. Pues sí, supongo, como aquí no ha de haber de todo. Pero bueno, volviendo al tema. La intervención tenía como objetivo proteger a la minoría turco-chipriota. Esa palabra le sale mejor a Raúl. Y en 1983, la parte norte declaró su independencia. A día de hoy, solo Turquía reconoce a la República Turca del Norte de Chipre. Solo Turquía, imagínate, pero Turquía sí forma parte de las naciones reconocidas de la ONU. Por lo tanto, con que Turquía reconozca a la República Turca del Norte de Chipre como un estado soberano, pues ya le da cierta legitimidad, ¿no? Este Pues caso es su patrocinador. es su patrocinador. O sea, le da dinero, le da recursos militares. Es que hasta tiene su nombre en el nombre de Turquía en el nombre de este país, ¿no? O Son sea, turcos. es como Bielorrusia. ¿Por qué? Pues porque Bielorrusia dice Rusia, entonces Rusia también la reconoce y se apoyan mutuamente, ¿no? ¿Qué digo? Bielorrusia sí es reconocido, Y son dos pueblos distintos. pero Bueno, aún si sean primos o hermanos, pero... pero están reconocidos. O sea, Sí. como tú dices, Rusia lo patrocina, ¿no? Este caso ilustra la dependencia casi total de un estado patrón. Hay estados patrones, qué loco, ¿no? Que proporciona apoyo económico, militar y diplomático. También deberíamos de hacer un episodio de qué estados tienen
Estados Sugar Daddy. Sí los hay, ¿no? O sea, hay estados Sugar Baby y hay estados Sugar Daddy. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Ok, estoy rumiando tu concepto. Tu nuevo concepto. Es que quiero pensar más allá de Chipre del Norte. Bueno, pues lo que mencionábamos, Osetia del Sur, Abjasia, que Rusia básicamente los patrocina. Pues sí. Pero hay estados que sí están ya bien, bien, bien reconocidos, pero los patrocina otro con tal de que lo apoyen, ¿no? En sus propuestas, en sus operaciones militares, cosas así, ¿no? Por ejemplo, Corea del Sur yo creo que es la Sugar Baby de Estados Unidos. ¿Tú qué opinas? No, pues no sería el único. Bueno, sí, ahí habría... No, ese sí es el padrote. Y la tercera, pues sería, por ejemplo, la que ya mencionamos, que es la del Sahara, que sería la República Saharaui. Está en el Sahara. Es lo que mencionamos ahorita, de que Marruecos se la quiere anexionar. O casi, casi ya se la Ahí mismo en África, no sé si has escuchado de Somalia. Sí, claro. Y si vieron también la película con Tom Hanks. ¿La de Náufrago? Náufrago. No. Sí. Náufrago es cuando se pierde una isla. Sí. No, es cuando los piratas somalíes atacan una embarcación. ¿Es nueva? No, ya habrá sido hace Entonces como no. 10 años. Dices. Es que tiene varias donde, Sí. donde atacan. Esa región pues se encuentra en el barcos. Cuerno de África y por ahí pasa mucha vía. Es una vía marítima para el comercio. Canal de Suez, Mar Mediterráneo. Pero hay dos países también con delimitación. Con reconocimiento limitado. Puntlandia y Somalilandia. Puntlandia. Puntlandia, creo. Puntlandia. A veces me fue la N. Somalia se escucha mucho que no hay gobierno. Hay crisis. De plano está como Haití, si quieres ponerlo así. Pero Puntlandia, Somalilandia, han logrado controlar sus territorios, incluso gozan de una economía estable, de mejoras en su población, de un gobierno también con la capacidad de tener más control sobre su gente, su territorio. Es otro caso, y no es reconocido por muchos, sin embargo, tiene éxito. Tiene éxito. ¿Ahí qué vas a hacer? ¿Decirles que no existan y ya? Ante un gobierno que no puede controlar ese territorio, hablando ya de Somalia. No, pues es que supongo también que esa es la causa de por qué hay naciones no reconocidas que duran tanto en ese estatus. ¿Cuál Pues será la nación más? ¿Con qué pantalones vas y les dices, no, ya no existas? ¿Cuál será la nación así que ha permanecido más en el limbo? Ay, qué buena pregunta. De los que hemos ¿no? analizado. Taiwán, de los que fue en los 50. En los 49. Palestina. Bueno, pues Palestina es antes, ¿no? Lo de Israel y Palestina fue antes. Sí, en el 48. Y eso que ya desde antes tenía sus problemillas. No sé, a ver. ¿Ustedes qué dicen, público? ¿Cuál es el estado el nación no reconocida, estado no reconocido, país no reconocido, que ha durado más tiempo en este estado? Con relativo éxito, además. Con éxito. Los leemos en los comentarios. La falta de reconocimiento internacional no es una simple abstracción diplomática. Para los millones de personas que viven en estos territorios, tiene consecuencias muy reales que afectan cada aspecto de sus vidas. El estatus político define oportunidades y limitaciones diarias. Si no hay relaciones con otros países, si aquí le sufrimos que porque no hay dinero, no hay inversión, no hay trabajo y crecemos, ya estoy metiéndome en política, ¿verdad? Crecemos muy poquito. Ajá. Ahora imagínate. Pero siempre, Raúl, tú siempre te metes en política en estos podcasts. ¿Qué pasará con aquellos países que de plano la tienen más complicada? A mí me da curiosidad algo antes de que... Porque a mí me interesa mucho que tú nos expliques y hagas énfasis qué pasa cuando no eres reconocido. Pero antes de eso, yo me pregunto, entonces no puede existir un país que sea totalmente autosuficiente. ¿Eso no existe, Raúl? No. Ok. Mira, Rusia, tan grande que es y invadiendo otros países para tener acceso al mar Mediterráneo. China, tan grande que es y tratando de llevarse bien
con países que está están del otro lado del como mundo. está delimitado aparte por las islas que, pues Taiwán, la península coreana, Filipinas, incluso crea islas artificiales para poder expandir su mar territorial. Esto parece batalla naval. Sí, o sea, no puede ser un país autosuficiente. No existe eso. No hay forma. Chistosamente. Ponle que sí, digamos, o sea, más bien las necesidades han crecido. O sea, si tú quieres meterte en tecnología, ¿de dónde vas a sacar O sea, si viviéramos como en la edad de piedra, sí podríamos. Sí, o sea, la autosuficiencia, pues tenías cultivo. Como y de ahí Bear mismo- Grylls. De ahí mismo, sacas para tu día a día, ¿verdad? O sea, en ese sentido, sí. Pero ya las exigencias a las que nos hemos metido en esta economía global, imposible. Imposible sin globalización. Tienes que dejarle Incluso entrar. no solamente en cuestiones materiales, series, películas, tus series favoritas, las que ve en Netflix, Breaking Bad. eso tampoco llegaría, No, pues porque no. tendríamos que generar nuestra propia Bollywood. industria cultural, por ejemplo. No, pues sí. ¿Sabías que existe un Hollywood también de Nigeria? Sí. Nollywood. ¿Nollywood le llaman? Le llaman también. Nunca he visto nada de eso, tampoco de Bollywood. Hay que proponernos ver una película de Ah, ya, el villancico ¿Villancico? que acaban de sacar ¿En dónde? pues no sé si es una broma o qué. No, creo que sí es verdad. De la India. Ah, tingiringiringirin, tingiringirin. Me encanta el video que dice ¿cuáles son los himnos nacionales de otros países, ¿no? Según otros No, países. espérate, ese no es. Sí. Es otra canción. ¿Cuál? Bueno, a ver, No es la de di lo que decías. tingiringiringirin, tingiringiringirin. No, es Ese es otra. el himno nacional de India, ¿no? Pero a ver, no. Pero a ver, platica lo que estabas diciendo. No, nada más que me da mucha risa como hay un video que dice, ¿cuáles son los verdaderos himnos nacionales de otros países según Estados Unidos? Y te salen canciones así. Aquí de México creo que ponen Cielito Lindo o algo así. Está cagado. Pero bueno. Just hear those sleigh bells jingle-ling-a-ring-a-ting-a-ting. ¡Ah! Sí lo estuve viendo. Está cagadísimo, güey. No manches. Eso me da mucha risa como siempre ponen que los... Bueno, películas bollywoodenses casi no. Solamente La vida de Khan, algo así creo que se llama. Sí. No recuerdo bien la trama. O ¿La del novela tigre? No, esa es La vida de Pi. De Pi. La vida maravillosa, la vida... Ajá, de Pi. No, esa no. Y aparte es de un director. Es gringo, ¿no? Creo que... Ay, no sé. O es Raúl. otro. No, nunca he visto una de esas. He escuchado muchas canciones de Bollywood. Porque si tú pones ¿cuál es el top 100 global de música? Como 60 canciones son de Bollywood. Pero Raúl, ¿En qué estábamos? ¿en qué estábamos? El punto es que necesito que nos digas cuál es el costo de no ser reconocido como un país legítimo. ¿Es tan malo realmente? ¿O puedo aquí yo en mi edificio poner cubetas afuera de mi casa, decirle a la gente que ya no se puede estacionar ahí porque es mi territorio y ya fundo a Maurilandia? ¿Qué opinas? ¿Eso se puede hacer o no se puede? Pues sí se puede. Ok, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si no me reconocen otras naciones de que soy a Maurilandia? Suponiendo que tú tienes tu edificio y decir, Y pongo mis cubetas. tus cubetas. Primero tendrás aislamiento político y jurídico. Ok. Es decir, por ejemplo, no podrías pertenecer al comité de la colonia. Ok. Y que ya en esas cosas está que la luz, que los cajones de estacionamiento, que el tránsito, que la basura. Bueno, No pero se eso podría poner eso de acuerdo. no podría ponerme yo de acuerdo con nadie políticamente Hablando que de pertenezca a México. de esta colonia, pues es las Naciones Unidas. Ok. No tendrás debate, simplemente tú gobernarás tu edificio Ajá. y las cosas que sucederían a tu alrededor no sería tu voz escuchada. Ok. Imagínate que de repente hubiera un terremoto. Yo tengo que encargarme de Te encargas la infraestructura. la infraestructura, la energía. Ok, vamos, pues más Esa o es menos. una. Creo que podría sortear eso. Y no podrías, digamos, comerciar con otros edificios.
¿Qué pasa? Tú solamente aquí puedes cultivar ahí en la azotea maíz. Pues Y te hace falta frijol. hay videos de, ¿cómo? Cultivos de hidropónicos, ¿no? A lo mejor Ajá. puedo aprender. Pues ya en YouTube uno ¿Y aprende. de dónde todo. vas a sacar las semillas si aquí no hay semillas? O sea, todas esas cosas solamente te tendrás que adaptar a lo que tienes. O a lo mejor comerciar, sí, con otros edificios o con menos edificios que si tuvieras toda el barrio. Bueno, sí. Esa es una. En la asfixia económica. La economía es ya global. Y si, digamos, tú quieres poner aquí otro cuartito más Mm. y no tienes dinero, muchos de los países pues es endeudarse con instituciones. Pero Raúl, ¿y si yo aprendo, repito, ahora en YouTube puedes aprender todo, y si yo aprendo cómo hacer albañilería, pues yo puedo crear mi propia industria en mi edificio, ¿no? Tal vez. Pero ¿dónde vas a sacar material? ¿De dónde vas a sacar dinero para tener Tienes ese razón, material? O sea, eso está necesitas inversiones. complicado. ¿Tú podrás vivir bien en tu edificio? Ujú. Bueno, más o menos. Pues sí, Pero si no vas a poder crecer. no, ¿verdad? Mejor, pero, ok, en mi edificio no, pero pon tú que fuera una cabaña en un bosque. A lo mejor delimito como una cerca alrededor y ya tengo tierra, ¿no? A lo mejor ahí ya puedo sembrar, no sé. ¿Tú qué opinas? ¿No se Y puede? si no tienes acceso a un río, por ejemplo, Ah, bueno, eso ya. ponle que pase un Difícil. rito, un rachuelo, Pero, ok, pescas bueno, algo. sí. Ujú. Pero si lo tienes que cruzarte 2, 3 cabañas, 2, 3 No, ranchos. ya me la pusiste muy difícil. Bueno, ¿a qué Hay más? quien puede darse esos lujos, pero hay otros que no. Pero me voy a aferrar todavía. Vamos a intentarlo. ¿Qué otras cosas La me otra es que podrían pasar? todos los que habiten en tu casa, Ajá. en tu cabañita, posiblemente no puedan salir de esa. Pues de obviamente ese no, lugar. pues es mi. Y las mi cabañitas son país. cabañitas, ¿eh? Habrá quien tenga hectáreas, pero tú solamente tienes lo básico, 5 hectáreas, por así decirlo. Ok. Y lo que te dije, ¿no? O sea, si alguien quiere dedicarse a aprender de albañilería, tiene que irse a una escuela en el extranjero. No, no, eso se aprende en YouTube, Raúl. Eso es fácil. No, no es cierto. Espero que no me estén escuchando un albañil o algo así. No, no es cierto. Quieres capacitar a tu persona, a todos los habitantes. Pero no, pero ya nos podemos capacitar. Digo, no, no es cierto. O sea, es difícil. Pero pon tú que ya se pueden capacitar en internet. Ya no necesito mandarlos. Ya todo es online. ¿Ves que ahora nosotros nos cancelaron las clases? Ya todo es online. Ya no necesitas ir a la escuela, pues. Ya el home office también. Chanona, saludos. Pues sí, pero te digo, tu cabañita va a ser tu mundo y hasta ahí. Ok. No habrá crecimiento, no habrá mejoras, no habrá posibilidades de superación. ¿Qué otro? Mira, no sé si has visto esos videos de youtubers que han entrado a este tipo de países o de naciones o de estados. Sí, ¿como cuál? Y la economía es muy deprimente. Sí, Es muy deprimente. como Corea del Norte, puede ser. No, pero Corea del Norte sí es Es reconocido. reconocido, O acá en pero no. Transnistria se encuentra, bueno, Moldavia la reconoce como suya, pero estos no son más aliados de Rusia. Nadie más comercia con ellos. Nada más un país. Imagínate un país que se quedó en los 90, bueno, desde en el siglo pasado, pero con el estilo soviético. Oh, y todo gris. Todo gris. Pero bueno, tu cabañita, a lo mejor alguien quiere ver otros colores y solamente ven tu casa de color gris. Ok. Y la otra es, ok, mira, no existen estados que por sí solos se puedan mantener. Vas a necesitar la dependencia de otros. Lo que tú decías, tu sugar Mi sugar state, daddy. no, tu state sugar, ¿no? ¿Qué? Mi sugar, pues sí, ¿no? O sea, Tu estado patrocinador. Al final el que me te va a gobierne y el que patrocinar. te controle y el que te diga qué tienes que hacer. O ¿Quieres sea, mi dinero? si te patrocinan, también no, te dicen no es de que tienes que gratis. hacer. ¿No es de gratis? No está gratis. Ah, yo pensé que era de a gratis tener Sugar Daddy. Bueno, ni modo. ¿Y qué me vas, a qué me va a obligar a hacer en mi estado benefactor, Raúl? Pues a lo mejor a darle productos de los que tú tienes. O sea, tengo poco y todavía Eso. me quita. O a lo mejor tu cabañita se encuentra en un punto bastante crucial donde le puedes impedir la entrada a lo mejor de cruce a otras cabañas. El vecino, oiga, ¿puedo pasar por su cabañita? No, es que no me dejan acá.
el patrón. O sea, yo no tendría que encargarme de no dejar que otras personas Ajá. entren. Entonces, estas personas van a tener que rodear tu cabaña para llegar a... Fíjate que a esto su punto. me suena muy chistoso porque, a ver, te voy a decir también por qué se me ocurrió lo del edificio y la cabañita. Al lado de la calle donde yo vivo, hay una calle que los vecinos cerraron por sus huevos. La cerraron con rejas. Tiene puertas, pero el horario para pasar por esas puertas es de... O sea, no puede... Esas puertas están cerradas de 9 de la noche a 6 de la mañana. Y además, si tú entras a esta calle, los vecinos tienen sus automóviles subidos en las banquetas y además tienen enfrente cubetas para que no te estaciones. O sea, ellos crearon su propio estado dentro de México, ¿no? Porque además las cubetas son ilegales. Subir el coche a la banqueta, pues es ilegal. Cerrar esta vialidad es ilegal porque es un paso. O sea, no da a un andador o no da a una pared. O sea, deberías poder atravesarla. Pusieron cámaras. En fin. El punto es que Piden pasaporte y para pasar. Y... casi ya piden pasaporte estos vecinos, ¿no? Entonces, y es una constante, ¿eh? No solamente ahí, también en Paseos de Tasqueña, un chingo de calles están cerradas así nada más porque a los vecinos quisieron. Y obviamente esto viene con la corrupción. Pero de ahí me vino esta idea y yo me empecé a poner a pensar todo esto que estás diciendo y yo dije, canijo, no, pues no. O sea, realmente crear tu propio país no nada más se trata de cierro fronteras, yo quiero que de aquí a acá yo ponga mi ley y A mi ley. no mi ley, no mi ley no, no ni lo menciones aquí. No, sí, no, que yo ponga las reglas aquí, no es tan fácil, no es tan fácil, o sea, todos necesitamos cosas de afuera. Buen punto, ¿Tendría éxito tu cabaña? No, definitivamente ya es un fracaso. En A papel no ya ser es que un tengas recursos, una capacidad, tal vez como Taiwán, tal vez. todavía puedes defenderte. Mm. Pero Sahara Occidental o incluso Palestina, No, está canijo, ¿verdad? esos son los problemas a los que se enfrentan a diario. No solamente el gobierno, sino, creo, los más importantes por la población, sin opciones de futuro. Y estos países que se encuentran en este estatus legal, ¿se encontrarán así para siempre? Transnistria, Osetia, Taiwán, Chipre del Norte. ¿Cuál es su destino, Raúl? O sea, los habitantes de estos países van a vivir así por el resto de sus días y también sus hijos y sus nietos, o tienen salvación. Hay 4 escenarios posibles, Amaury, Ok. hablando de esta predestinación que Ya hemos que ya mencionado. hemos mencionado. Espero que sean buenos escenarios. Uno es el congelamiento del conflicto, y es lo más común. Eso se puede prolongar indefinidamente. Por eso mencionábamos o preguntábamos cuál será el país que lleva más tiempo en este limbo. Pero es lo normal. El segundo escenario, eso sí puede durar décadas o siglos. El segundo escenario es la reintegración o la autonomía. Es decir, se podría llegar a un acuerdo con el estado de que se separaron y pueden tener cierta soberanía dentro de. Y tenemos también el reconocimiento progresivo, que es lo más largo y más complicado. Que de uno por uno tú te vas ganando tus amiguitos. No, pues reconóceme. No, pues te doy esto, te doy aquello. Creo que Palestina está como que eligiendo ese escenario, ¿no? Sí. Sin embargo, tiene muchas desventajas porque no tiene un control sobre su territorio. Y con la intervención de un gobierno extranjero. Y yo creo que cuando está la intervención de un gobierno extranjero y ya se dio cuenta que estás yéndote por ese camino, pues obviamente dice, antes de que lo logres, te quito todo lo que te pueda quitar, todo. O sea, muy diferente sería que lo tuviera como embargado o digamos, confinado Israel, ¿no? Que dijera, no pueden salir ni entrar nadie. Sí. Pero que Palestina gobernara su propio territorio sería muy diferente. Tal vez no estaría tan mal. Y tenemos, pues, al final, el destino de la extinción. No me digas o la eso. anexión. Eso no me lo digas. ¿Qué es la desaparición? No, básicamente de esa entidad.
Lo que hace poquito ocurrió con la República de Artsakh, lo que decías de Nagorno-Karabaj, que fue disuelta tras Azerbaiyán haberla invadido. En 2023, En Raúl. 2023, hace poquito llegaron a un acuerdo. Esto quiero que lo tengan muy en su mente. O sea, la historia está ocurriendo hoy. O sea, la historia ocurrió ayer, ocurre hoy. En este preciso momento están pasando cosas de las que vamos a estar hablando. En 20, 30, 40, 50, 60. Y un siglo, ¿sí? Por los siglos de los siglos, Raúl. Los estados no reconocidos son mucho más que una curiosidad geopolítica. Son la manifestación más clara de las contradicciones de nuestro orden mundial. Representan el punto exacto donde chocan el derecho de un pueblo a decidir su propio destino, la necesidad de mantener fronteras estables y los fríos y pragmáticos cálculos de la política internacional. Nos recuerdan que las líneas que vemos en los mapas no son tan permanentes como parecen y que la propia definición de lo que es un país es, en última instancia, una construcción política frágil y en constante disputa. Ya Mauri, ha llegado el momento de preguntarte, ¿qué concluyes de todo esto? Concluyo que es increíble lo complejos que somos. Y si ustedes concluyen lo mismo, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos encontramos en YouTube, Spotify y Amazon Music como La Mirada de Jano. Por hoy nos despedimos y como dicen en Kosovo, Miru Miru Bafshim. Bafshim.